feliz sábado. Muy bienvenidos a un nuevo culto. Hola, hola, feliz sábado, qué lindo que es poder saludarlos, estamos contentos aquí con nuestras niñas, con Mile, con Delphi, quien les habla, Adrián, de darles una bienvenida, de saludarlos, de darles un abrazo grande a la distancia, que a pesar de que no nos encontramos directamente, podemos tener este culto de adoración a nuestro Dios y estamos contentos por eso. Y saludamos como siempre lo hacemos a las iglesias que forman parte de nuestro distrito. ¿A qué iglesia saludamos, Delphi? Cordón Forestal. Muy bien, un abrazo grande para los hermanos de Cordón Forestal. San Martín. Abrazo también para los hermanos de San Martín y a los de Sarmiento, que más distante, pero allí están también, que Dios los bendiga un montón. Y también seguramente nos están mirando desde otros lugares también, así que les queremos dar un abrazo enorme a cada uno de los que nos acompañan en este culto, donde juntos esperamos adorar a nuestro Dios. ¿Y Delphi, a qué los invitamos? A escribir en el chat a ver quiénes son, qué personas y desde dónde están mirando este culto. Perfecto, queremos saber de dónde nos están acompañando, quiénes son, y es un gusto poder serles útiles y esperamos que así sea y poder juntos alabar así a Dios. Y vamos a comenzar cantando a nuestro Dios. Vamos a cantar El himno 404. 404, himno número 404, y que Jesús pueda ser nuestro guía en cada momento. A cualquiera parte sin temor iré, si Jesús dirige mi seguro pie, sin su compañía todo es pavor, mas si Él me guía no tendré temor. Con Jesús por doquier sin temor iré, si Jesús me guía nada temeré. Con Jesús por guía donde quiera voy, caminando en pos de Él seguro estoy. Y aunque padre y madre pueden me faltar, Jesucristo nunca me abandonará. Con Jesús por doquier sin temor iré, si Jesús me guía nada temeré. Donde quiera pueda estar en tierra y mar, quiero ser su fiel testigo sin cesar. Y si por desierto mi camino va, un seguro albergue mi Jesús será. Con Jesús por doquier sin temor iré, si Jesús me guía nada temeré. Donde quiera afrontaré la noche atroz, porque siempre oigo su benigna voz. Él de día y noche a mi lado está, y en plena gloria me despertará. Con Jesús por doquier sin temor iré, si Jesús me guía nada temeré. Bueno, qué lindo himno, ¿cierto? Jesús está allí a nuestro lado, Jesús nos guía, Jesús nos acompaña y vamos a hablar con ese Dios, hablar con Dios en el nombre de Jesús justamente, y va a ser Delphi que nos va a dirigir en la oración en este momento. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te pido que nos cuides en este hermoso sábado y que también cuides todos los que estén mirando este culto. Te pido que estés con todas las personas que están mal y no pueden ver este culto y que lo puedan ver cuando se recuperen. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, a continuación
algo que solemos relacionarlo con lo que realizamos recién, con el momento de adoración a nuestro Dios. También lo adoramos a través de nuestros diezmos y de nuestras ofrendas. Y mientras nos preparamos para hacerlo, lo dejamos con la compañía de algo que a mis niñas les gusta un montón. La adoración infantil. Ah, y antes que eso... El probad y ved. Muy bien, vamos con el probad y ved. Probad y ved. Historia de hoy: SOS Beirut. El día 4 de agosto del 2020, una serie de explosiones en el puerto de Beirut, capital del Líbano, destruyó gran parte de la ciudad, dejando al menos 180 muertos y más de 6.000 heridos. Además, 178 escuelas sufrieron graves daños, así como aproximadamente 80 instalaciones de atención de salud entre hospitales y puestos de atención primaria, cuya estructura impidió prestar asistencia emergencial. Allá al fondo se puede ver la ciudad de Beirut y parte de la región del puerto, donde el 4 de agosto tuvimos las terribles explosiones que dejaron más de 190 muertos, 192 personas perdieron su vida, más de 6.000 heridos y miles de personas que perdieron sus casas, perdieron prácticamente todo. Es impresionante cuando uno visita esta región y ve toda la destrucción causada por las explosiones. Desde los primeros momentos de esta emergencia, ADRA estuvo en terreno con sus voluntarios, entregando agua, comida caliente y también limpiando las calles en las regiones más afectadas. Después de esto, ADRA también ha ayudado cientos de familias con caja de alimentos y también tarjetas de alimentación. Y ahora, en los próximos 4 meses, 1.000 familias recibirán de ADRA una tarjeta para poder ir al supermercado y poder comprar su comida. También estamos apoyando a 470 familias con una cantidad de dinero para que puedan hacer pequeños reparos en sus casas. Y además de esto, estamos enviando desde Estados Unidos 2 containers con materiales médicos básicos para los 2 hospitales más afectados por las explosiones aquí en la ciudad de Beirut. Personas capacitadas de todo el mundo fueron para Beirut a auxiliar en la coordinación de acciones de ayuda humanitaria que ya se estaban ofreciendo. Yo quiero aprovechar la oportunidad para reconocer y agradecer una vez más el apoyo de la División Sudamericana de la Iglesia Adventista, también de la Red Nuevo Tiempo de Comunicaciones que se suma a ADRA en la campaña Juntos por el Líbano, y también a cada uno de nuestros apoyadores, de nuestros donantes. Tu donación, tus oraciones hacen una gran diferencia aquí en la ciudad de Beirut. Por favor, siga orando y donando para que ADRA pueda seguir siendo las manos y los pies de Jesús aquí en esta ciudad. Muchas gracias y que el Señor les bendiga a todos. Todo este apoyo ofrecido a nuestros hermanos en el Líbano solamente fue posible gracias a las donaciones de nuestros voluntarios. Si usted desea formar parte de este hermoso grupo que marca la diferencia en muchas vidas alrededor del mundo, aquí está la invitación para apoyar el trabajo de ADRA a través de sus donaciones. Probad y ved. Ahora los invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Qué difícil debe haber sido eso de la explosión. La gente debería estar muy asustada. La verdad que sí, seguramente. Pero bueno, la iglesia a través de ADRA pudo colaborar para que estas personas puedan estar un poquito mejor después del gran susto, después de todo lo que implicó. Y nosotros de seguir colaborando con la iglesia también para poder ser una ayuda, entre otras cosas, a través de la beneficencia como lo es este departamento ADRA. ¿Y cómo podemos hacer para devolver nuestros diezmos y nuestras ofrendas? A ver, Milen. Por el saber mí.
Muy bien, que es una aplicación que la podemos tener en nuestros celulares o también en la computadora. Así que podemos a través de ella hacer la transferencia a la Asociación Argentina del Sur. Delphi, ¿cómo también podemos hacerlo? Con las tesoreras de la iglesia. Muy bien, tanto en el Cordón como en San Martín, ponerse en contacto con las tesoreras. Y bueno, también pueden hablar con quien les habla, con los ancianos, en el caso de San Martín también, y de alguna forma haremos llegar esos recursos para que sean utilizados por la iglesia. Y vamos a continuar con otro momento del todo especial y que también a ustedes les gusta mucho y que seguramente a los que están allí del otro lado también les gusta. Ya cerramos la etapa de el cuidado de nuestro cuerpo, como fueron los videos anteriores de la adoración infantil, y ahora vamos con una sorpresita más. Así que, niñas, presentamos la adoración infantil. Hola chicos, llegó un momento que me gusta mucho, la adoración infantil. Vamos a aprender muchas cosas sobre la Biblia y sobre Jesús. Y junto con nuestros padres vamos a prestar mucha atención, ¿de acuerdo? Hoy vamos a escuchar una historia muy especial. ¡Sí! Buen día, niños. Qué maravilla es estar aquí con ustedes. Ahora vamos a adorar a Dios y aprender más sobre los valores eternos. Nací el 26 de noviembre de 1827 en Gorham, en el estado de Maine, Estados Unidos. Mis padres, Robert y Eunice Harmon, tenían 8 hijos. Elizabeth, mi hermana gemela y yo éramos las menores. Mi papá era sombrerero y tenía esperanzas de encontrar mejores condiciones de trabajo. Por eso acostumbraba a viajar. Una mañana de invierno, después de haber empaquetado sus pertenencias, se despidió de la familia y fue a la estación ferroviaria. Él pasaría varias semanas fuera de casa y no sabía que la próxima vez que me viera, yo estaría bastante diferente. Digo esto porque un día de tardecita, mi hermana y yo estábamos atravesando una plaza cuando notamos que alguien nos seguía. Era una niña mayor que nosotras. Algo andaba mal. ¡Oh, Dios mío! Hola, querida. Acabo de llegar. Hola, hijas. ¿Cómo están todas? Hola, hijas. ¿Están todas aquí? ¿Dónde está Helencita? No fue culpa de mi padre. El accidente me dejó irreconocible. Pero yo también estoy aquí, papá. ¿Pero ella puede leer?
Casi nada. Ella dijo que las letras se movían. Después de eso, se desmayó. ¿Y escribir? Sus manos todavía tiemblan. No sé si mejorará. Tú sabes bien lo que quiere decir eso, ¿verdad? Tendremos que cuidarla para siempre. Ella no puede volver a estudiar, no llegará a ser una mujer con educación y no se podrá casar. Mi vida comenzó mal. Cuando era pequeña, solía tener miedo a Dios y del regreso de Jesús. En mi época, los niños no eran tratados muy diferente a los adultos, y en la iglesia no había un aula infantil con alguien que nos enseñara sobre Dios y la Biblia. Todo lo que recuerdo de mi infancia en la iglesia es haber escuchado sobre el juicio de Dios y el fuego del infierno, hasta que un día, en medio de pesadillas, como dijo John Wesley, no puede ser. Ninguna misericordia puede entrar dentro de las sombras del infierno. ¿Y si yo no estoy preparada? Sufrimiento, fuego eterno. Ay, Señor, perdona mis pecados. No tengas miedo. Este cordón es para ti. Representa la fe. Ten fe en mi amor. Entonces tú eres la joven Elena. Cuéntame de tus sueños y los miedos que tuviste. Tu experiencia es muy singular, a una edad tan tierna como la tuya. Jesús debe estar preparándote para un trabajo muy especial. A pesar del accidente que Elenita de White tuvo, pudo ser una buena sierva de Dios. Así es, y nosotros tenemos la invitación a hacer lo mismo. A los niños que están allí del otro lado, ¿tienen algunos problemas? Seguramente algún problema les toca enfrentar. ¿Qué puede ser alguna enfermedad? Como ha sido ahora el aislamiento, como hay tantas cosas que te pueden generar algún inconveniente, algún problema con la familia. No importa, a pesar de los problemas, Jesús puede hacer de ustedes niños que puedan ayudar en la causa de Dios y ser personas muy importantes ahora y prepararse para el futuro también. Y vamos a prepararnos también para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Quien nos va a estar acompañando en esta mañana es el pastor Edgardo Cascardo. Él es pastor departamental del área de escuela sabática en la Asociación Argentina Central. Allí nos conocimos, tuvimos el gusto de trabajar juntos algún tiempito. Después trabajamos juntos también en la Asociación Bonaerense. Y después, bueno, yo vine para aquí, para el sur, él hacia Córdoba de vuelta, y desde Córdoba tenemos el privilegio de escuchar al pastor Edgardo Cascardo. Así que antes de darle el tiempo restante al pastor Edgardo, los invito a que vamos a hablar con nuestro Dios a través de una oración. Querido Señor, gracias porque en esta mañana podemos encontrarnos una vez más a través de la pantalla, a través de YouTube. Queremos pedir que puedas estar guiando al pastor Edgardo Cascardo al presentar este mensaje y que también puedas guiar la mente de cada uno de los que disfrutaremos de el abrir tu palabra y que pueda ser útil para nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Los dejamos entonces con el pastor Edgardo Cascardo y esperamos que su mensaje pueda ser útil para cada uno de nosotros. Muy buenos días, queridos hermanos, familia grande de la iglesia. Es una alegría que nos podamos encontrar aún por este medio y es importante que al encontrarnos también podamos compartir algunos momentos de reflexión espiritual y de análisis de la palabra de Dios. Es cierto que vivimos una circunstancia difícil, compleja, y la pregunta sería: ¿cuándo terminarán nuestras luchas? ¿Cuándo terminarán nuestros problemas? Y si nosotros quisiéramos que terminen hoy.
pero también está la pregunta, si terminaran hoy, será de que estoy preparado, están preparados mis amigos, mi familia. En esta mañana quisiera compartir con ustedes una historia que la refleja el pastor Mark Finley acerca de lo que aconteció antes de aquel 9 de noviembre de 1989, en el cual fue un hito para la historia del mundo con la caída del muro de Berlín. Es interesante que nosotros conocemos la historia. Recuerdo haber estado en la Asociación Central en ese tiempo como pastor, y el pastor Günther Erfurt, que estaba en la asociación, nos mostró incluso unos trozos de piedra. Pero también es interesante algunas cosas que acontecieron antes y que en mi caso desconocía y quisiera compartir con ustedes. Algunas de las cosas que acontecieron previamente fue, por ejemplo, lo que realizó un joven pastor alemán, Christian Führer, donde él comenzó a reunir en su pequeña iglesia, ahí en Leipzig, a algunos hermanos y amigos para poder orar por la situación que estaban viviendo. Y no solamente que fueron algunos el primer día, sino que fueron sumándose semana tras semana, y con el transcurrir del tiempo, en el mes de octubre, un mes antes de lo que aconteció, casi 1 millón de personas que vinieron de diferentes lugares de Alemania para orar en ese momento. Es interesante que 20 años después de la caída del muro de Berlín, hablando, él dijo lo siguiente: sabíamos que si parábamos de orar, no habría esperanza alguna de cambio en Alemania. Ahora me gustaría que juntos podamos analizar de la palabra de Dios un libro extraordinario que me impacta y que hace tiempo que estoy analizando, investigando acerca de él, aún en los pocos momentos que tenemos en este tiempo de pandemia. Quiero invitarlos para que nosotros podamos orar y luego abrir la palabra de Dios en un libro corto, 3 capítulos, y que tiene todo el bosquejo de la historia de esta mañana. Te invito para que podamos orar en este momento al abrir la palabra de Dios. Señor, gracias porque en este momento podemos estar conectados, podemos estar juntos. Señor, rogamos que al abrir tu palabra seas tú el que hables a nuestras mentes y a nuestros corazones. Señor, nos encomendamos en tus manos con una actitud dispuesta a escuchar tu voz. En el nombre de Jesús, amén. El libro que quisiera invitarte a analizar es un libro que tenemos que ir definidamente a ese lugar porque normalmente no lo hacemos. Hay que ir a ese lugar para encontrarlo. Te quiero invitar a que podamos abrir nuestras Biblias para analizar el libro de Habacuc, uno de los profetas menores, y que su nombre en hebreo significa el que abraza o el abrazado. Pero es interesante de que en este tiempo de distanciamiento que tenemos, el nombre de Habacuc no hace referencia al abrazo social, ni tampoco hace referencia al abrazo romántico, sino de que el nombre de Habacuc tiene que ver con el abrazo, pero también tiene que ver con el consuelo, con el aferrarse a algo en especial. Y es interesante que ahí hay una definición muy linda de Martín Lutero hablando acerca del nombre de Habacuc. Y dice Lutero, Habacuc tiene un nombre muy apropiado para su oficio. Uno que alienta, uno que toma a otro y lo acerca a su corazón y a sus brazos, como quien mima a un niño. Y es interesante que el nombre de Habacuc hace referencia a esto, de que es el abrazo, es el consuelo o el consolador. Es interesante también poder ubicarnos dentro del contexto en el cual Habacuc presenta su libro. Son 3 capítulos muy sencillos, los cuales dan la estructura al tema de esta mañana, y es una estructura de un sermón sencillamente magnífica. Y es interesante también que quisiera proponerte de que hoy podamos buscar respuestas en este libro que tiene un mensaje especialmente para nuestro tiempo. Cuando lo leía y lo analizaba decía cuán relevante es Habacuc para lo que nos toca vivir,
cuán relevante es Habacuc para lo que estamos viviendo. Y es interesante que Habacuc era profeta, un profeta un tanto atípico, también, según Habacuc 3, era levita, conocido como el profeta escéptico o el profeta filosófico, o podríamos decir de una forma distinta, sería el Tomás del Antiguo Testamento por sus reacciones. El contexto en el cual se mueve Habacuc es un contexto interesante porque Judá está por ser invadida, los babilonios están tomando su poderío y también faltarían casi históricamente 4 años para que los babilonios puedan invadir. Y es interesante también que los últimos reyes no habían hecho lo bueno. En este contexto se maneja Habacuc. Y el libro tiene una singularidad especial. Normalmente Dios le habla al profeta. En este caso se da un proceso inverso porque es el profeta el que le reclama a Dios. Habacuc es el que le pregunta. Habacuc es el que lo interroga a Dios preguntándole acerca de por qué Dios no está actuando. Es un hermoso libro y podríamos decir de que literariamente es un libro magnífico. La poesía, el vocabulario, los cambios literarios que tiene realmente son magníficos. El tema de Habacuc habla acerca de los por qué y los cuándo. Habacuc estaba afligido porque Dios no intervenía. Habacuc estaba perplejo porque no veía la intervención de Dios. Es interesante que el libro comienza con preguntas, con signos de interrogación, pero cuando termina con signos de admiración. Y muestra el contraste en estos 3 capítulos del proceso de lo que vivió Habacuc. Alguien dijo, hablando acerca de esto, de los por qué que siempre los seres humanos consultamos y preguntamos, alguien dijo, ¿por qué es la pregunta fundamental de la raza humana? Cuando resumimos las preguntas a un mínimo común denominador, llegamos a esta pregunta básica, ¿por qué? Es interesante que la Biblia muestra cómo pudimos visualizar que las dudas de Tomás desaparecieron. También los interrogantes de Habacuc, de esos por qué, presenta el libro de cómo pudo ir evacuando cada una de esas situaciones. Y la pregunta más importante es, ¿será de que Dios también tiene un plan definido para que nosotros en esta mañana, en mi vida, en la vida de la familia, a la cual pertenezco, podemos ir evacuando esos por qué? Este libro habla acerca de los por qué, pero también de los cuándo. Se lo llama Habacuc el profeta de la fe. Yo quisiera compartir con ustedes sencillamente, como para introducción, los 3 capítulos de Habacuc. Presenta el primero la perplejidad del profeta, el segundo la percepción del profeta y el tercero el placer y la alegría del profeta. Finalmente, Habacuc descubre que el problema con el cual él tuvo que luchar es el mismo que muchas veces nosotros tenemos que luchar y que al transcurrir en estos minutos podamos nosotros también visualizar si las situaciones de Habacuc son similares a las nuestras, si las respuestas y las soluciones que Habacuc presenta son las que nosotros también podríamos tener. Quiero invitarlos a que podamos abrir ahí en Habacuc capítulo 1, en el versículo número 2 y 3. Dice el versículo 2, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Y ahí comienza él a describir lo que estaba viendo. Es interesante que la Nueva Versión Internacional traduce, ¿hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo, Señor, pediré ayuda sin que tú me escuches? Cuando leía Habacuc y leía los comentarios de este pasaje, pensaba, ¿cuántas veces en nuestra vida podemos llegar a reaccionar como Habacuc? Clamamos a Dios, clamamos por algo que nos preocupa y no obtenemos respuestas. Quizás puede ser alguna experiencia del pasado en nuestra vida. Y quizás mientras estamos hablando en este momento
podés identificarte con esta experiencia de Habacuc en la cual estás clamando por algo en esta situación difícil que nos toca vivir, de encierro, de aislamiento, de privacidad de una cantidad de situaciones, problemas económicos, de salud, de relaciones, y nosotros decimos, Señor, ¿hasta cuándo voy a clamar y tú no me respondes? ¿Hasta cuándo voy a clamar y tú no me escuchas? Es interesante que el cuándo y el por qué se reiteran en Habacuc. ¿Hasta cuándo? Y los por qué. Es interesante también que es posible que nosotros tengamos algunas preguntas difíciles en las cuales todavía no estamos encontrando respuestas. Es interesante también pensar de que en el contexto de Habacuc finalmente él entendió que Dios termina estando siempre al timón. Qué bueno es que nosotros podamos también pensar en esta estructura que nos muestra Habacuc en el capítulo 1 de una persona afligida, preocupada, porque hay algo que le hace sufrir, pero que en realidad no encuentra respuesta de parte de su Dios. ¿Alguna vez te sentiste como Habacuc? ¿Alguna vez experimentaste el mismo dolor y la misma angustia que Habacuc? ¿Será de que quizás estamos experimentando en el presente esta situación? Habacuc ora, pero además de orar, sabe que tiene que esperar. No solamente le pasaba a Habacuc, sino que también nos puede pasar a nosotros. Me llama la atención la estructura mental de Habacuc, porque lo primero que hace él es presentarle a Dios su preocupación. No busca solucionar él solo, sino de que lo primero que hace es presentárselo a Dios. No obtiene la respuesta y sigue indagando para seguir buscando la respuesta que viene solamente de Dios. ¿Te has sentido alguna vez así? Oraste, clamaste, insististe, no encontrabas la respuesta. Me gusta Habacuc porque enseña que Dios finalmente no dirigió la respuesta al pueblo. Cuando Dios contesta al individuo. Dios no contestó masivamente. Ante el clamor de Habacuc, Dios contestó directamente a Habacuc y ahí se produce el diálogo entre Habacuc que interroga y Dios que responde. Y alguien podría pensar y decir en esta mañana, ¿y qué ideas prácticas podemos tener para aplicar en este momento? Y es interesante que Habacuc se detuvo a pensar sin reaccionar tanto emocionalmente, pero le entregó el problema a Dios. En segundo lugar, podríamos pensar nosotros que necesitamos alejarnos del problema, pero comenzarlo con Dios. ¿Cuántas veces nuestra propia naturaleza nos lleva a querer solucionar y buscar respuestas en nosotros mismos? Y lo tercero es, si no encontramos una respuesta aún, pidámosle a Dios que nos dé paciencia para esperar esa respuesta. Es interesante que Habacuc veía que el mal, la maldad, las condiciones negativas de su sociedad prevalecían. Y sin embargo, lo único que hizo Habacuc fue reclamar a Dios. En el momento de dificultad, no hizo otra cosa que buscar la respuesta a Dios. Habacuc pregunta, Dios responde. Normalmente Dios le daba el mensaje al profeta. En este caso, el profeta pregunta a su Dios y por eso es que se dice de que Habacuc no es un profeta clásico. Es distinto. Los otros transmitían el mensaje de Dios. Habacuc en este caso le reclama a Dios por respuestas. Quiero invitarte a abrir nuestras Biblias también en el libro de Habacuc en el capítulo 2, donde continúa la historia. Y hay 4 versículos interesantes. Dice el versículo 1, sobre mí guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver qué se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declarará en tablas, para que corra el que lea en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo. Y el versículo 4 dice, he aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Es interesante que Habacuc no tomó la actitud del sábelo todo. Es decir, yo tengo la respuesta para esto.
Habacuc fue humilde y lo que hizo primero fue preguntarle a Dios. En el capítulo 1. En el capítulo 2 ahora muestra la actitud de Habacuc ante esa pregunta. Y podemos mencionar algunos aspectos que menciona el capítulo 2. En primer lugar, menciona acerca de que él estará a la espera de la respuesta de Dios. Necesitamos ser pacientes. Y claro, quizás alguno diga, pastor, pero ser pacientes en esta situación de tanta dificultad, de tanta angustia. Dios sabe y conoce los tiempos mejor que nosotros. Necesitamos en primer lugar esperar la respuesta de Dios, como dice el capítulo 2, versículo 1. Pero además de eso, necesitamos, confiados, esperar la respuesta de Dios. Es interesante también de que Habacuc tomó la decisión de decir, los tiempos son de Dios, mi actitud es de espera y yo no creo que sé absolutamente todo. En lugar de hablar yo, voy a esperar de que Él pueda hablar y voy a estar esperando. El versículo 1 dice, vigilaré para ver qué me dirá y qué tiene que responder a mi queja. Es interesante la actitud de Habacuc. Habacuc primero tiene una actitud de presentarle a Dios sus necesidades, pero en segundo lugar no es que rápidamente busca la respuesta y desaparece, sino de que Habacuc tiene una actitud de confianza en Dios, de esperar en determinado lugar y de desarrollar la paciencia porque reconoce que la respuesta de Dios, aunque lleve tiempo, es mejor para él. Habacuc es un ejemplo de cómo las oraciones del justo puede incluir al mismo tiempo confianza como hace él, pero también queja y también hablar con Dios con una confianza absoluta como alguien que habla con su amigo. El versículo que para mí personalmente me costó más trabajo de poder entender es el capítulo 2, versículo número 2. Ahí en el versículo 2 habla acerca no solamente de la actitud, sino de otros aspectos. Habla de escribir la visión y también de grabarla. Algunos han traducido esa parte de escribir la visión o la han interpretado como que tenía que escribirla en un gran cartel a fin de que todos los que pasan puedan leerla rápidamente. Sin embargo, otras interpretaciones y traducciones más ajustadas al original, aplicando ciertos modismos de la época, podremos pensar de que está haciendo referencia a que sea una inscripción clara, que se pueda leer fácilmente, pero el que pasa rápidamente la pueda leer con facilidad y además pueda ir y proclamar. ¿Por qué? Porque también esto se traduce como leer y como proclamar el mismo verbo. Entonces la idea sería no solamente verla con facilidad, rápidamente, sino de que también podamos proclamarla. Y ahí me hace pensar en lo siguiente, qué bueno es que nosotros podamos no solamente gozar de las bendiciones de Dios, disfrutar de los momentos en los cuales Dios nos contesta aquellas situaciones tan difíciles de nuestra vida. Y seguramente que vos y los tuyos que estamos en este momento juntos, tenemos una infinidad de testimonios de cómo Dios intervino. La idea es no solamente leerlo rápidamente, sino que también lo podamos también proclamar, contar a otros. Lo que más me llama la atención de esto es la parte que habla acerca de que no solamente las escribe, sino que también las grabe, las selle. Y esa parte de grabarla tiene una cantidad de contenido muy importante en la cual yo quisiera dedicar algún momentito ahora. Dice grabar o declarar en la ley. Este verbo se utiliza 223 veces para ser exactos. Aunque esto tiene que ver con la voluntad de Dios de escribir, y es un mandato de Dios, tiene que ver también con la importancia que Dios le da a este mensaje. No es casual que se pida que se escriba y que además se grabe. El hecho de que la respuesta divina se dé en una visión
implica, en primera instancia, que el alcance de la misma supera la condición del profeta, es de un alcance más general. Y es interesante también que grabar en las tablas es un concepto muy rico en el Antiguo Testamento. Y hay esta palabra se utiliza dos veces, una en Deuteronomios 1:5 y la otra en 27:18 de Deuteronomio. La tercera vez que aparece la palabra grabar es en el contexto de Habacuc. Habla acerca de la importancia que tiene este concepto. Las dos veces anteriores está relacionado a la acción de la ley directamente en consonancia con el pacto. Y es interesante que ahora nosotros tenemos el concepto de grabar para Habacuc. Tercera vez que aparece el mismo vocablo en el Antiguo Testamento. ¿Por qué la importancia de grabar? El mensaje que Habacuc tenía que transmitir no era un mensaje solamente para él. Era un diálogo entre el profeta y Dios, pero por las diferentes implicancias que nosotros vimos recién, ahora esto que es la visión excede a Habacuc. Es un mensaje para todos. Y ahora Dios dice, Habacuc, grábalo. Es cierto, en la antigüedad se podía grabar de diferentes formas. Se podía hacerlo en madera y en otros elementos. Sin embargo, lo que tenía que ver con lo más importante, con lo más trascendente, era solicitado solamente por los reyes. Y los reyes sí podían solicitar grabar sobre piedra, porque daba la idea de algo eterno, de que tenía que perpetuarse, de que tenía que continuar a través de las generaciones. Ahora, quienes analizan y comentan este versículo, podemos llegar a la conclusión de que está haciendo referencia a las piedras. No dice específicamente la piedra, pero no está haciendo referencia a la madera. Pero por las características, cómo está redactado y de la importancia, se considera de que estaba grabando sobre piedra. Es interesante que ahora el rey es el que le solicita grabar este mensaje sobre piedra. Y es interesante que cuando nosotros decimos, confía en Dios, Dios actúa, Dios responde, Dios interviene, Dios es la solución. A mí me encanta Habacuc, porque Habacuc ahora clama a Dios en el capítulo 1. Pero en el capítulo 2, Habacuc dice, yo voy a esperar la respuesta de Dios. Voy a esperar la respuesta de Dios. Y ahora Dios le dice a Habacuc, cuando va a dar la respuesta, Habacuc, grábala sobre piedra. Qué bueno saber de que para nosotros nos alcanza también, porque la misma seguridad que tenía Habacuc de que Dios responde, de que Dios actúa, de que Dios oye, es la misma que tenemos nosotros cuando estamos clamando por algo que nos preocupa. No estoy diciendo que estamos orando por algo superfluo. Estoy mencionando de que estamos orando, clamando por algo muy caro para nosotros. Situaciones familiares, relación de esposos, relaciones con los hijos que quizás un día estuvieron y hoy no están, cuestiones de trabajo, financieras, problemas de salud, como tantos están atravesando en este tiempo. Habacuc recibe la indicación de parte de Dios. Habacuc, grábala sobre piedra para que permanezca. Yo actúo, yo intervengo, yo estoy respondiendo a las necesidades de mis hijos. A mí me gusta pensar de que nosotros no estamos solos. Dios quería que Habacuc escribiera claramente, dice el versículo primero, y en segundo lugar, para que sea perpetuo, para que sea eterno, para que los que vendrían después podamos recordar esto, en los cuales estamos vos y yo. Escribir en piedra no era ni fácil ni común. Solo los reyes eran los que podían solicitar que se escribiera sobre piedra. Ahora, el rey de reyes le dice a Habacuc, ante tu queja, ante tu pedido de auxilio, ante tu necesidad, quiero escribir sobre piedra de que yo siempre estoy, de que yo actúo, de que Dios responde, de que Dios tiene la respuesta, de que Dios da la respuesta en su momento oportuno. Y es interesante, el capítulo 2, versículo 4 dice finalmente que el justo por la fe vivirá.
el gran movimiento de la Reforma con Martín Lutero y otros, se movilizaron a través de este versículo que fue la antesala de otros versículos del Nuevo Testamento que hicieron referencia a esto: el justo por la fe vivirá. Y ahí está esta definición. Es interesante que Romanos, Gálatas y Hebreos hacen referencia a este texto que fue el primero que se habló acerca de que el justo por la fe viviría. Dice la cita: el justo por la fe vivirá, no por las circunstancias, razonamientos, sino por la fe en la que dijo Dios que sucedería. Y hay una cita más que me gustaría compartir en esta mañana y dice: el futuro pertenece a los justos. Cuando el profeta dice el justo por la fe vivirá, más exactamente por su fidelidad, implica permanencia. Y me gusta pensar en esta cita de la permanencia también en relación a la actitud de Habacuc. Habacuc clamó, pero también dijo: voy a esperar. Necesitamos perseverar en la fe, en la carrera cristiana. Como escuchamos hace algunos sábados atrás a través del Pastor Meda, necesitamos perseverar. Pero también necesitamos perseverar, mantenernos en esa actitud de permanencia esperando la respuesta de Dios. Quiero finalizar con el capítulo 3. Quiero que nosotros podamos ahí poder ver la mayor obra de Habacuc, donde es la más conocida quizás. Habacuc en el capítulo 3 es una de las lecturas muy utilizadas en diferentes tipos de celebraciones. Es un salmos de alabanza, se la usaba antes de la destrucción de la ciudad y posteriormente en relación a la fiesta de la vendimia. Me llama la atención también de que esta obra, estos últimos pasajes de Habacuc, también son utilizados en los casamientos para hablar y hacer referencia acerca de la presencia de Dios y de la fidelidad de uno hacia otro. Algunos dijeron, podría ser llamado este texto que nosotros tenemos ahí en Habacuc en los últimos versículos, el texto del optimismo de toda la Escritura. Y nosotros podríamos repetir quizás con alegría, recordando aquellos versículos tan clásicos para nosotros. Yo lo aprendí en cuarto año del secundario estudiando en la UAP, porque tenía un profe que siempre los repetía. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, y en los labrados no den el mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de los corrales. Sin embargo, dice Habacuc, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de la salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Es interesante que Habacuc comienza el capítulo reclamándole a Dios, pero ahora termina en un cántico de alegría, un cántico de triunfo, un cántico de alabanza. Yo me alegraré en Jehová, Él es mi fortaleza. Es interesante que Israel dependía de la agricultura, dependía como pueblo. Sin embargo, lo que quería transmitir Habacuc ahora, aunque la higuera, aunque las vides, aunque los labrados, aunque las ovejas, aunque las vacas, todo lo que pase, finalmente yo quiero decirles que Jehová es mi fortaleza. Nuestra seguridad no está en la agricultura, estaba diciendo Habacuc. Mi seguridad está en Dios. Pensaba en estos días, ¿cuáles son nuestras seguridades? Para Habacuc la seguridad estaba en Dios. Para Habacuc la fortaleza estaba en Dios. En este momento en el cual vivimos diferentes circunstancias, qué bueno es saber de que nuestra seguridad, nuestra fortaleza, nuestro gozo depende justamente de Dios. La confianza en la oración final de Habacuc se basa en el reconocimiento de un Dios poderoso que interviene por las situaciones difíciles de sus hijos. Si estás mirando y hace tiempo que confías en algo y no estás encontrando la respuesta, quiero decirte de que a su debido momento Dios tiene la mejor respuesta para vos. Si por alguna razón en el tiempo pasado confiamos en Dios y nos sentimos defraudados por algunas circunstancias, quiero decirte de que hoy más que nunca necesitamos tener claro de que nuestra única seguridad, nuestra única fortaleza
nuestra única respuesta y solución viene de parte de Dios. Dios es el que nos da la respuesta. Dios es el que nos brinda las soluciones. Es el que estuvo en el tiempo de Habacuc y el que está hoy. Es aquel que pidió que se pudiera escribir sobre piedra para que podamos nosotros saber de que ese mensaje, de que Dios actúa, de que Dios interviene, de que Dios está, de que Dios es presente en tu vida y en la mía y en nuestras familias, es algo vigente hoy. Los últimos de Habacuc encuentran su asidero en la manifestación de que Dios interviene. Dentro del artículo del pastor Mark Finley, una oración cambiada por la oración, dijo Alfred Tennyson: se logran más cosas por la oración que lo que este mundo imagina. Pero lo que más me llamó la atención de todas las definiciones de la historia que iniciamos en el inicio es esto. Uno de los funcionarios, miembros que trabajaba para el Stasi, que era la policía secreta en aquel tiempo de la parte de seguridad de Alemania, él dijo lo siguiente: estábamos listos para cualquier cosa, estábamos listos para cualquier cosa, policía secreta, excepto para las velas y la oración. Fue la oración la que transformó, fue la oración la que cambió. Estábamos preparados para todo, excepto para las velas y para la oración. Esta Biblia que tengo es la última Biblia que tuvo mi mamá. Con mi esposa, con Vero, se la regalamos varios años antes. Y es interesante que ella la utilizó para predicar en su iglesia y tuvo el sermón a cargo, además de la escuela sabática, el sábado 13 de julio del año 2013. El día domingo ella no despertó, domingo 14 de julio. Al ir al encuentro de lo que estaba pasando, también esta semana no solamente recordaba esas incidencias, esas experiencias que tuvimos que enfrentar, sino que también recordaba alguna historia. Y dentro de esa historia la que más me marcó fue la de el producto de su oración. Ella no tenía instructor bíblico y comenzó a descubrir en la Biblia el sábado y otras cosas. Y era una persona que descubría por sí sola. Así que guardaba el sábado de acuerdo a su criterio, y un día uno de sus hijos enfermó gravemente, y cuando ya después de haber hecho absolutamente todo, no había solución alguna, y cuando iba a ser trasladado, pero con una indicación de que quedaban determinadas horas de vida, y que no llegaban en el traslado para poder conservar la vida o recuperar a su hijo, ella tomó la decisión de, aún en el momento de dificultades, de ambulancias y médicos, de buscar una habitación y orar. Y en esa oración le pidió al Señor de que Él pudiera intervenir. Y que si Él intervenía, ella no solamente iba a ser una fiel hija de Dios, sino que ella iba a consagrar a su hijo al Señor, sin saber cómo, desde su propia visión. Después de esa experiencia, cuando yo tenía 12 años y me enteré de esta historia, y que era el protagonista del fruto de las oraciones de mi mamá, la escribí. Y cuando a los 18 decidí hacer teología, me enteré de la otra parte, de que ella había hecho esa promesa con Dios. ¿Cuántas oraciones tenemos contestadas, vos y yo? ¿Cuántos testimonios podríamos hacer de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? En esta mañana lo que quisiera es poder recordar de que hay poder en la oración. Hay poder en Dios. Hay cuidado y hay protección de parte de Dios para vos y para mí y para nuestros amados. Qué bueno saber de que no estamos solos, queridos, que podemos decirle a Dios cuáles son nuestras necesidades, nuestras angustias, esperar y Él va a responder. Qué lindo es poder pensar de que el cántico de Habacuc es un cántico de triunfo. Y cuando Habacuc dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de la salvación, Jehová el Señor es mi fortaleza, Él lo que está diciendo es que nuestra vida descansa en las manos del Señor.
Qué bueno saber de que no estás solo, que aún en los momentos más difíciles que podamos estar atravesando, tenemos un Dios que se preocupa, un Dios que se ocupa y que quiere atender cada una de nuestras situaciones. Por eso en esta mañana quiero con alegría, como era el cántico de Habacuc, ese capítulo como fue denominado el pasaje de la victoria, del triunfo de la Biblia, el de Habacuc. Yo quiero invitarte a que podamos inclinar nuestros rostros, agradecer a Dios que tenemos a alguien que se ocupa, que donde estás, con gente, sin gente, con amigos, con familia, finalmente quiero decirte de que no estás solo. Hay un Dios que te ama y que quiere atender tus necesidades. Oremos. Señor, gracias porque eres bueno. Gracias porque tu palabra, y le has pedido a Habacuc que lo pueda grabar sobre tablas y de piedra, para que podamos entender de que esto es eterno y que no solamente fue una respuesta a Habacuc, sino que es una respuesta a nosotros. Hoy, en la actualidad, en el tiempo que nos toca vivir, Dios sigue atendiendo y siendo la solución a nuestras necesidades. Señor, gracias porque no estamos solos. Gracias porque tú eres nuestra fortaleza. Gracias porque Habacuc no encontró la fortaleza ni la seguridad en las cosas de ese día, sino que su fortaleza y su seguridad, como hasta hoy, sigue siendo Dios. Bendícenos y que si algunos estamos pasando momentos muy difíciles, podamos ser los Habacuc modernos. Pasar del clamor a la espera y al cántico de alabanza, de gratitud, porque Dios actúa. Rogamos esto en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Pastor Cascardo. Muchas gracias, sí, muy lindo mensaje, ¿cierto? Habacuc, ¿cuánto tenemos para aprender de los profetas menores que tal vez no los conocemos mucho, pero que tenemos mensajes hermosos y esperemos que podamos tener esa relación con Dios, ese diálogo con Él, poder hablar con nuestro Señor y tener la seguridad de que Él está también a nuestro lado. Y vamos a cantar. ¿Qué himno vamos a cantar, Delfín? El himno es 469, que se titula Jesús me guía. Muy bien, vamos a cantar este himno hermoso también. Salvador conmigo.
momento como de hoy en más, acepto alegre el porvenir, pues Dios me quiere conducir. Jesús me guía, escoge su propia mano me guiará en todas sendas por aquí, el Salvador conmigo va. Y terminado mi quehacer, en mí probado tu poder, la muerte misma no huiré, pues aún allí contigo iré. Jesús me guía, escoge su propia mano me guiará en todas sendas por aquí, el Salvador conmigo va. Qué lindo que es alabar a Dios, qué bueno que es saber, como decíamos al principio, que Jesús nos guía, que Jesús está a nuestro lado, que Jesús está así como estuvo con Habacuc y podemos tener el diálogo también con Él. Y desde acá ya vamos cerrando nuestra programación, estamos muy contentos de la compañía de cada uno de ustedes, gracias a quienes escribieron en el chat, y bueno, ahora nos queda despedirnos hasta el próximo sábado, ¿a qué hora? A las 11. Perfecto, los esperamos el próximo sábado a las 11 y queremos cerrar este momento, como siempre lo hacemos también, hablando con nuestro Señor, así que va a ser Mile quien nos dirija con esto. Oremos. Querido Dios, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te pido que nos cuides en este sábado. Gracias por un sábado más de día que nos das. Te pido que lo bendigas este sábado en el nombre de Jesús. Amén. 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 Un abrazo enorme, que Dios los guíe, que Dios los cuida y nos encontramos el próximo sábado. ¿Será? Hasta entonces. Chao.